Ya veremos quiénes eran. Y yo vuelvo a preguntarle al ministro quién dio la orden y no oculte esa información, ministro. Yo no le estoy preguntando quién dio la orden de disparar, que como bien dijo o mal dijo un alto general de la policía, su comandante, los policías no tienen que pedirle permiso a nadie para disparar. Ya veremos entonces por qué disparan contra los civiles. Yo lo que le estoy preguntando, ministro, es quién dio la orden de que hubiese policías de civil en motos oficiales de la policía por la avenida El Dorado de Bogotá, y los colombianos van a ver esos videos. ¿Y qué hacían civiles disparando al lado de los policías? ¿Eran policías disfrazados o eran paramilitares en Bogotá? ¿Qué hacían? ¿Por qué no están capturados? ¿Dónde están? Usted le ha ocultado esa información a los colombianos, pero en cambio salió a estigmatizar la protesta social, diciendo que toda la responsabilidad del vandalismo. Eso hace con cada una de las tragedias. Eso acaban de hacer con la Minga, pacífica, ejemplar, ordenada. Intentaron estigmatizar las voces oficiales. Se atrevieron a señalar que eran narcotraficantes. Se atrevieron a señalar que estaban infiltrados, iban a generar el caos en la ciudad de Bogotá. ¿Qué lección dieron los indígenas caminando la palabra en paz? ¿Y qué lección la de los marchantes ayer en toda Colombia? Felicitaciones a quienes dieron los pasos que defienden la democracia, la libertad, en paz. Le taparon la boca a quienes dicen que la protesta social es de vándalos, que los jóvenes son juventud FARC, que los estudiantes son enemigos, que los periodistas son enemigos infiltrados. Las masacres no solo significan la pérdida de control del territorio, significan una estrategia de fabricación del enemigo. Y en eso usted no es culpable, ministro, por lo menos no es original. La estrategia de fabricación del enemigo, colombianos y colombianas, viene desde hace mucho tiempo. Carl Schmitt, el ideólogo del fascismo, y luego Goebbels, claro, la puso en práctica. Consiste primero en estigmatizar. Y después de estigmatizar, no, ministro, no se vaya todavía, a no ser que sea que vaya a renunciar antes del debate. Espéreme, que yo lo necesito 14 días todavía en el cargo. Ahora le digo por qué 14, la cuarentena. Primero se estigmatiza, primero se señala a la juventud de ser juventud FARC, a la protesta de ser protesta vandálica, a los víctimas jóvenes, niños de Samaniego o de Llano Verde de ser criminales o supuestamente vándalos. Y después de estigmatizarlos a todos, a los críticos, a los opositores, a los directores de medios de comunicación que fueron chuzados y a quienes trasladamos esa denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también a los líderes de la oposición colombiana, después de estigmatizarlos, entonces se les gradúa de enemigos. Y una vez que son todos enemigos, por supuesto se justifica el uso de la fuerza. En esa reconstrucción del enemigo, todo tiene que ver el estímulo a las disidencias, el abandono del territorio para poder decir aquí no hubo paz nunca, se necesita la mano dura. Bien le sirve el abandono del territorio y cuando no la connivencia con esos grupos ilegales para poder justificar luego más bala, más guerra, un discurso temerario, engañoso, una narrativa que envenena el alma de los colombianos y que envenena el alma de los hombres en armas que le prestan servicio a la patria. Ese soldado, ministro, que le disparó a una señora trans en una carretera de Miranda y le voló la cabeza con una bala de fusil, era casi un niño de 19 años. No es un sociópata, no es un criminal, no es una manzana podrida de la que usted se deshace con facilidad cuando ante la evidencia de los videos y de las denuncias comunitarias aparece que un soldado o un policía ha matado a un ciudadano desarmado y usted lo resuelve diciendo son manzanas podridas, que se defiendan como puedan. ¿Por qué disparan a los ciudadanos si no es porque les han envenenado el alma con esa narrativa? La doctrina del enemigo interno. Y le pregunto, ministro, si bajo su ministerio hoy un neonazi, colombianos y colombianas, un neonazi que tiene fotografías en actos públicos en su sede de Adolfo Hitler, con la esvástica, que escribe en favor del nazismo, si un neonazi, el señor Fernando Vargas Kemba, no lo tiene usted, ministro, usted, como instructor de derechos humanos,
en la Escuela de Derechos Humanos del Ejército Nacional. Hoy es el instructor de derechos humanos, replicando la desgracia que fue en épocas tan oscuras como esta la presencia de un señor Narváez, que también era instructor de los militares y de los paramilitares, condenado hoy por asesinato, cómplice del señor Noguera, asesino del profesor Correa de Andrés, que ha salido por cumplimiento de pena en las últimas horas. ¿Por qué lo tiene allí? ¿Por qué lo oculta a los colombianos? ¿Por qué lo usa para adoctrinar a los jóvenes cadetes, a los jóvenes policiales y envenenarles el alma? Y no es el único. En vez de enseñarlos a cuidar a los ciudadanos, entonces ¿a qué los enseñan? A que son enemigos y que entonces al ciudadano se le puede disparar, como vimos en tantos videos, a policías convencidos en verdad de que podían disparar, porque ese es el mensaje de inducción a la violencia que ustedes les han sembrado. Ministro, yo creo que cuando uno construye una ideología y se la atribuye a una estructura de mando, cuando induce a la violencia, ¿alguna responsabilidad tiene usted? Algunos académicos dirían que inclusive se trata, ante las masacres y ante los muertos, por lo menos ante estos niños muertos por balas oficiales, de una responsabilidad mediata de aparatos organizados de poder, la teoría de Roxin. Pero claro, usted que es abogado dirá, y otros también, eso es para estructuras ilegales. Y yo pregunto, ¿y para las ilegítimas no será también? ¿No habrá una responsabilidad mediata de esos aparatos organizados de poder que están ideologizados, que están politizados? O quizá no, quizá solamente se trate de ser determinadores, o quizá se trate de dolo eventual. Y le voy a preguntar en unos minutos, ministro, y los colombianos luego lo verán en uno de mis videos, si no hay algún tipo de responsabilidad en el desastre militar que causó 11 muertos hace apenas unas semanas y que usted sabe que lo causó y se lo ha ocultado a los colombianos. ¿Cuál es la responsabilidad de quien da las órdenes? O por lo menos, ¿cuál es la responsabilidad de quien se equivoca en materia grave y eso causa la muerte de seres humanos? Usted no puede, ministro, ir por ahí tomando decisiones o dejando de tomarlas sin ninguna responsabilidad impunemente. Al menos un juicio político, así se ha amañado en una red virtual, en una red social. Pero no importa el juicio político. Tampoco importa su candidatura presidencial, ministro. Lo que importa son las vidas de las personas. Lo que importa es la verdad. Lo que importa es que hoy, en este debate y a lo largo de los próximos 14 días, usted le cuente a los colombianos lo que no les ha contado. Por ejemplo, ¿a usted le parece bien, siendo el ministro de la Defensa encargado de la seguridad de todos los colombianos, estigmatizar no solamente a la oposición en general, no solamente amenazar al senador Jorge Enrique Robledo con demandas penales? El senador Robledo en los próximos minutos hablará de ese asunto, sino confrontar directamente, verbalmente, en sus redes, ministro, y en los medios de comunicación, a uno de los dirigentes de la oposición, el más votado en la historia, el senador Gustavo Petro, mientras simultáneamente empiezan a matarle a sus dirigentes. Yo no milito con Robledo ni con Petro, pero defiendo su derecho democrático y pacífico y de su gente. Resultará una coincidencia que le mataron su dirigente en Medellín y luego en el Huila y ayer en el Cauca. ¿O estarán repitiendo el genocidio de la Unión Patriótica? ¿Qué sentirá la senadora Aida Bella, sobreviviente de ese genocidio, cuando ve que de nuevo de manera sistemática empiezan a matar los cuadros dirigentes? Y el gobierno no dice nada, pero no solo no dice nada, sino que al tiempo el ministro de la Defensa lo que hace es estigmatizar a ese dirigente de la oposición, a esos dirigentes de la oposición. Eso es hacer, ministro, en sus palabras, politiquería con la muerte. No se puede hacer politiquería con la muerte, no se puede hacer politiquería con la cartera del Ministerio de Defensa.